Apreciados hermanos, tengan ustedes un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Estamos nuevamente reunidos para hacer nuestra lectura diaria de la palabra del Señor y vamos a leer en el día de hoy lo que nos corresponde a Mateo 9, 1 al 17. Vamos a leer también Levíticos 3 y 4 y Proverbios 20. Bien, mis hermanos, sin más preámbulo, vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo en este momento. Querido Dios y Padre amado, te rogamos, Señor, que en este momento nos llenes de sabiduría. Ayúdanos, Señor, para comprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque en nuestra humanidad quizás nosotros no entendamos. Por eso rogamos, Señor, ante ti, que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos enseñe y nos eduque acerca de tus verdades. Gracias, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a empezar con Mateo 9 del 1 al 17. Mateo 9 del 1 al 17 nos dice lo siguiente. Jesús sana a un paralítico. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre la cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían entre sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: Los pecados te son perdonados, o decir: Levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces el paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Llamamiento de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio al hombre llamado Mateo, que estaba sentado al barco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque yo he venido a llamar a justos, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La pregunta sobre el ayuno. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remedio de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remedio tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vinos nuevos en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Muy bien, mis hermanos, entonces aquí vemos un milagro que el Señor hizo con el paralítico y demostraba aquí a los incrédulos cuál era su poder verdaderamente. Además, pudimos ver el llamamiento de Mateo, y en el llamamiento de Mateo nos damos cuenta que el Señor llama a personas pecadoras para que le sigan a Él, mis hermanos. Nadie tiene que ser perfecto. Eso de que yo no me bautizo porque no, es que yo no he cambiado, no, eso es un proceso constante de transformación, de comunión con Dios. La pregunta sobre el ayuno, bueno, a veces en muchas ocasiones hacemos una cosa y nos alejamos de lo que verdaderamente pues es importante, o no eso, sino hacemos algo y de repente creemos que con eso ya estamos supliendo todo. Entonces, bueno, por ese lado es eso, mis hermanos.
Ahora vamos a leer lo que nos encontramos en Levítico 3 y 4. Levítico es un libro de muchas leyes. Veamos qué dice. Ofrendas de paz. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o sea hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que hará encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Mas si de ovejas fuera su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, será macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura de la cola entera, la cual quitará la raíz del espinazo, la grosura que cubre los intestinos y toda la que está sobre las entrañas. Asimismo, los dos riñones y la grosura de los ijares, y con los riñones quitará la grosura sobre el hígado. El sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vienda es de ofrenda encendida para Jehová. Si fuera cabra, su ofrenda la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. Los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los dos riñones quitará la grosura sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Ofrendas por el pecado. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por berro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y la degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo con la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. De la manera que se quita el buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda la carne con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y fuesen culpables, luego de que llegue a ser conocido el pecado que cometieran, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión.
Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrá perdón. Y sacarán el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiaciones por congregación. Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre estas cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Y pronto su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar en donde se degüella el holocausto delante de Jehová, es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la mano de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará toda la grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él expiación de su pecado y tendrá perdón. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego se conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio del paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después, con su dedo, el sacerdote tomará la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Bueno, mis hermanos, de aquí sí vemos algo, y es, por ejemplo, aunque los sacerdotes tenían mucha más cercanía con el tabernáculo, ellos también tenían que hacer expiación por el pecado de ellos, ¿no? Y lo debían hacer tal cual el Señor se los había ordenado, mis hermanos. Ahora vamos a leer lo que nos dice en Proverbios 20 para el día de hoy. Proverbios 20 para el día de hoy. Dice: el vino es encarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yarra no es sabio. Como rugido de cachorro de león es el terror de Jehová, y el que lo enfurece peca contra sí mismo. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. El perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Muchos hombres proclaman cada uno su propia voluntad, pero el hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. El rey que se sienta en el trono del juicio, con su mirada disipa todo el mal. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de pecado? Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciará el pan.
El que compra dice, malo es, mas cuando se aparta se alaba. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño, y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de castigo. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Al que maldice a su padre y a su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Los bienes que se adquieren en prisa al principio no serán al final bendecidos. No digas, yo me vengaré, espera a Jehová y él te salvará. Abominación son a Jehová las pesas falsas, y la palabra falsa no es buena. La balanza falsa no es buena, perdón. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración, y después de hacerlo reflexionar. El rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Lámpara es Jehová, es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Los azotes que hicieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Bien, mis hermanos, con estos consejos sabios provenientes del libro de Proverbios, dejamos todo por hoy. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor para aplicar esta palabra en nuestras vidas. Padre Santo, bendito sea tu santísimo nombre. Muchas gracias por este momento en que nos permitiste pues leer, Señor, tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu infinita misericordia nos permita, Señor, comprender mucho más de ella, y que cada día no solamente la apliquemos en nuestra vida, sino en la vida de nuestros prójimos. Guárdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nos vemos mañana si es la voluntad de Dios. Que tengan una excelente noche.